Para ampliar este tema, vamos a establecer un contacto en este momento con el doctor José Letor, otorrinolaringólogo. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por este contacto vía internet. Coméntenos cómo los especialistas llegaron a esta conclusión. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de hablarles de este nuevo síntoma que se han dado cuenta que están teniendo los pacientes. Es como en todo en esta pandemia. Empezaron con casos anecdóticos, es decir, había pacientes que se dieron cuenta que durante la enfermedad o después de la enfermedad, o algunos inclusive antes de desarrollar los síntomas, presentaban también ciertas alteraciones del olfato. Estos pacientes probablemente fueron más pacientes, pero debido a que estaban en condiciones críticas, nunca se supo de este síntoma. Es así como especialistas de todo el mundo poco a poco fueron recabando nuevos casos y se incluyó este síntoma dentro de los síntomas que tienen los pacientes con COVID-19. Hasta el momento usted, por ejemplo, en su consulta ha podido atender a pacientes con esta sintomatología y que posteriormente se haya comprobado que tienen coronavirus. A ver, esto es nuevo, esto es de una semana más o menos que se empezó a hablar de estas alteraciones del olfato y es cuando hemos estado nosotros recluidos en el hogar. Sin embargo, gracias a teleconsultas hemos tenido ya 2 pacientes que muy probablemente tienen coronavirus y que uno de sus síntomas fue la pérdida del olfato. Ahora, ¿cómo es que justamente lo que usted hacía referencia, al momento de perder el olfato, también hay la posibilidad de, por ejemplo, perder el gusto? Sí, es como cuando ustedes todos han vivido esto. Uno tiene un resfrío, tiene una gran congestión en la nariz, disminuye el olfato y al mismo tiempo disminuye el gusto. Esto es lo que llamamos nosotros hiposmia cuando disminuye el olfato, anosmia cuando no tenemos olfato y disgeusia cuando se altera el gusto. Es parte de este mismo síntoma, la alteración del gusto. Pero ¿todos los pacientes pueden presentar esta sintomatología, doctor, o son casos excepcionales? ¿De qué depende? No sabemos, es difícil saber porque obviamente los primeros casos, la mayoría de reportes vienen de China, ahora de Italia. Y claro, el paciente que tiene esta enfermedad muchas veces está tan grave que esto pasa a un segundo plano. Son pacientes hospitalizados, son pacientes que el olfato no es un problema, pero que al salir de su estado grave se dan cuenta que no tienen olfato. O hay otros pacientes, un grupo de pacientes menos grave, que tienen más síntomas de tipo respiratorio, si tienen un poquito de congestión, pierden el olfato, pero también puede ser el primer signo del coronavirus. Pero esto principalmente se da la pérdida del olfato por congestión, porque de lo que teníamos entendido, el coronavirus no genera congestión nasal como otras afecciones respiratorias. Así es, así es. A ver, el olfato, el centro del olfato se encuentra en la nariz, se encuentra en la parte alta de la nariz, que es la membrana olfatoria, es una zona donde llega el olfato y este es captado en esta zona y transmitido al cerebro donde realizamos los distintos olores. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene una obstrucción nasal, el olor del ambiente no llega a esta zona, por lo tanto disminuye el olfato. Pero puede pasar también que el olor llega a esta zona, pero por acción del virus, esta zona, estas células olfatorias se destruyen y no son capaces de transmitir el olfato. Eso vemos con otros virus también. De vez en cuando tenemos pacientes que han tenido un resfrío común y que pierden el olfato. Eso sucede y sucedía antes. En este caso, como lo que usted bien ha dicho, el problema no es la obstrucción nasal, es un daño a nivel de la zona olfatoria por efecto directo del virus. Ahora, ¿se esperaría que esta afección sea permanente o una vez que pase la enfermedad se podría volver a recuperar estos sentidos? Es difícil, como en todo en el COVID-19, no sabemos qué va a pasar a largo plazo, no sabemos en realidad cuáles son las secuelas, sobre todo de esto. Sabemos que secuelas pulmonares pueden ser una fibrosis pulmonar que genere el uso de oxígeno, pero en el olfato todavía no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, igual, como lo decía antes, reportes anecdóticos nos hablan de una recuperación del olfato en las 2 semanas siguientes a la recuperación de la enfermedad. ¿Cuál sería entonces la recomendación para las personas que tienen esta sintomatología, doctor?
Yo pienso que no es para alarmarse todos los que tienen esto. Sin embargo, si alguien tiene un problema de olfato sin estar resfriado, sin estar en una crisis de alergia, y aparte de eso tiene alguno de los síntomas clásicos que usted nos ha nombrado, tos seca, problemas respiratorios, probablemente sí valga la pena que sea valorado para ver si se trata del COVID-19. Probablemente no es urgente que sea. Su situación general es buena, pero consultar, como le decía, a través de telemedicina con algún especialista le puede ayudar a decir cuál es la causa de su pérdida de olfato o a decirle probablemente usted es candidato a hacerse una prueba para ver si tiene el COVID-19. Bueno, y a propósito de lo que menciona, doctor, esto de la telemedicina, hace un rato también nos comentaba sobre la teleconsulta, que entiendo usted es uno de los doctores que le está aplicando en algunos pacientes. ¿En qué consiste? A ver, yo pienso que ahora es una alternativa tanto para el paciente y para el médico, para los dos no tener un contagio. La telemedicina se puede aplicar en bastantes casos, hablo de mi especialidad. Hay muchos pacientes que la clínica, la anamnesis, es decir, un buen interrogatorio, nos ayuda a tener un diagnóstico cercano del problema del paciente y nos va a permitir darle un tratamiento adecuado. Sin embargo, habrá pacientes que necesiten una consulta física en casos en que sea emergente y probablemente tengamos que intervenir. Pero en la mayoría de casos, una consulta por telemedicina en la cual nosotros podemos hacer una buena entrevista, podemos llegar en muchos casos a dar un diagnóstico, a darle un tratamiento. Probablemente sea temporal hasta que pase esto, pero podríamos aliviar muchos de los síntomas de nuestros pacientes. O sea, sería recomendable tal vez para pacientes que tengan alguna sintomatología leve, pero siempre y cuando se presente una sintomatología mayor, se recomienda acudir al especialista. Lo que yo recomiendo como otorrinolaringólogo es que toda consulta, antes de que sea vista físicamente con el otorrinolaringólogo, se haga esta teleconsulta para evitar contactos innecesarios. Yo no pienso que de entrada, a menos que sea una emergencia muy aguda, necesite una consulta física. Muchas gracias, doctor, por ponernos al tanto. Ahora, de lo que perdón que le... Sí, dígame. Y dígame, esto doctor. Esto de la telemedicina ya es una recomendación de la OMS, del Ministerio de Salud Pública y de muchas sociedades que están dando cierta importancia a la teleconsulta para un poquito desalojar a los hospitales y tratar de en muchos casos ayudarles nosotros con esta coronafobia que se está dando. Muchas gracias, doctor. Importante su aporte para que otros médicos especialistas también tomen en cuenta esta alternativa de atención a los pacientes. Y también muchas gracias por ponernos al tanto de los avances que se van dando conforme pasan los días sobre la pandemia del COVID-19.